Si usted es una de esas personas que pertenece a la izquierda salvadoreña o pertenece a la oposición en cualquiera de las otras formas, o usted es una persona que no está de acuerdo simplemente con este gobierno, este video le aconsejo que no lo miren, por favor, porque quizás usted se emocione al principio de este video, pero después va a quedar decepcionado. Que las inversiones en El Salvador están modernizando el país y generando crecimiento, es cierto. Pero también es cierto que sin una política fuerte de vivienda social, los salvadoreños sin remesas seguirán fuera del mercado por muchos años más. Hola mi familia de este canal, como ya ustedes vieron en la introducción, este video estará tocando un tema sensible para la población salvadoreña. Si algunos de ustedes se sienten sensibilizados con el tema que estaré tratando en este video y también otros aportan soluciones, de verdad que yo me sentiré satisfecha con haber tocado este contenido que también para mí es un tema muy sensible. Yo me pasé en Cuba viviendo 7 meses alquilada después que vendí la casa porque el objetivo era salir de Cuba, y ya ese tema, si ustedes quieren, pueden ir a otros videos y verlos por ahí porque también hablo acerca de este tema. Yo pagaba 10,000 pesos mensuales, lo que equivale a una alta suma de dinero, puesto que en Cuba el salario promedio está en 6,930 pesos y el salario mínimo en 2,100 pesos. Imagínense ustedes, 7 por 10,000 pesos fueron 70,000 pesos pagados en esos 7 meses en que estuve alquilada antes de salir del país. Y gracias a Dios, cuando ella llegó, ella no tuvo que alquilarse, y cuando yo llegué tampoco. Pero después tomamos una decisión hace 3 meses y fue alquilarnos, buscar un alquiler para nosotros poder vivir. Y a partir de ahí empezamos a experimentar lo que es estar rentados aquí en El Salvador. Y aunque les voy a hablar de nuestra experiencia personal, en este caso de mi experiencia personal en este tema, voy a estar empleando otros datos que he estado investigando desde que llegué aquí a El Salvador. Según un informe presentado por el Banco de Desarrollo de América Latina a finales del 2025 y en marzo de 2026 por el Instituto Lincoln sobre políticas de suelo, El Salvador se sitúa con los precios de alquiler y venta más altos de América Latina, superando a países como Panamá, República Dominicana y Honduras. ¿Qué distingue a El Salvador de otros países grandes como México, Colombia, Brasil, en este sentido del que les estoy hablando? Es que en esos otros países utilizan otro tipo de moneda, pero en El Salvador desde el 2001 se está utilizando el dólar como moneda. Y al estarse utilizando el dólar estadounidense como moneda oficial en El Salvador, los alquileres se han ajustado a los niveles internacionales, mientras que esos salarios siguen siendo bajos. Hay una frase que he escuchado a algunos salvadoreños que dice: ganamos en colones y gastamos en dólares. ¿Qué sucede con esto? El equivalente sería $1 por 8.75 o 8.80 colones. Ustedes déjenlo por ahí en los comentarios con exactitud. Y recordemos que en este mundo en que estamos viviendo todo tiene tendencia a subir, mientras que las bajadas no están contempladas, se puede decir, en este panorama mundial que nosotros vemos que estamos viviendo. La demanda de vivienda supera el crecimiento de las ofertas, es decir, que ahora hay más personas que están alquilando sus viviendas y que solo hay aproximadamente como un 57%, alrededor, esa es la cantidad del porciento que hay de personas que tienen viviendas propias, y hay más personas que están alquilando, pero entonces sucede que hay muchas más personas que tienen necesidad de alquilarse. Otra cosa es que El Salvador se ha convertido en un codiciado destino turístico. Si nos ponemos a analizar esos datos que nos dejan por ahí, que son muy interesantes, a veces analizarnos en el año 2025, al terminar ese año, y hace solo 4 meses, estamos en el mes de abril, hace solo 4 meses que terminó ese año, el turismo generó 3.600 millones de dólares. Esto representa un 10% del Producto Interno Bruto.
¿Dónde se alquilaron esos turistas? Bueno, una buena parte de ellos se alquiló en hoteles. Otra parte decidió alquilarse en Airbnb. Cada vez hay muchos más salvadoreños que deciden remodelar sus viviendas, invertir en ellos para poderlas alquilar a personas que vienen del extranjero, es decir, como turistas, y deciden alquilarles a estas personas porque ellos pueden alquilarlas a un precio que ellos les acomoda más que estárselo alquilando a personas nacionales. Es decir, que poco a poco se va disminuyendo esa capacidad para que las personas que están viviendo aquí en El Salvador puedan alquilarse. Se disminuye, y al disminuir las posibilidades de encontrar un alquiler en un precio asequible se está haciendo cada vez más difícil. No por gusto, El Salvador es considerado o es llamado el pulgarcito de América, y es que su espacio, su territorio es un territorio pequeño comparado con otros países que tiene alrededor suyo. Es cierto que hay muchos salvadoreños que están ocupando un espacio fijo y que van a estar ahí por mucho tiempo, que son las personas que están detenidas en prisiones como el SECOP, que esas personas no van a salir de ahí, es decir, que esas personas no necesitan un espacio fuera. También están esos salvadoreños que tuvieron primeramente por la guerra civil y luego por la violencia que se estaba generando aquí en el país por las pandillas. Esas personas también migraron en un momento determinado, y también hubo personas que lamentablemente perdieron sus vidas durante todo ese tiempo. Pero debido al cambio de la situación actual que está viviendo El Salvador, muchos de esos salvadoreños que viven en el exterior, que formaron familias, ahora están regresando al país y están quedándose a vivir en este país. Debido a que no solamente ellos, sino también muchas personas están decidiéndose por El Salvador para vivir, como es el caso nuestro. Entonces, cada vez más está siendo muy común ver que las construcciones ahora se están haciendo verticales, cosas que aquí en El Salvador, las construcciones por lo menos para vivir, las de vivienda, no se hacían de este tipo. Diferentes razones, pero el hecho es de que esto no se estaba realizando con mucha frecuencia y ahora la estamos viendo muy a menudo. En la zona metropolitana de San Salvador hemos visto edificios, como lo llamamos a nosotros allá en nuestro país, hemos visto construcciones de más de 35 pisos. En esa zona, que es la zona metropolitana, esas viviendas que se están construyendo, ¿quiénes son los que mayormente compran esas viviendas que tienen un precio alrededor de los 100,000 pesos o más? Son personas de la clase media alta, y por eso todas esas zonas se han encarecido. Yo estuve haciendo un sondeo mirando no solamente en grupos de Facebook donde hay compraventas de casas, alquileres de casas, estuve mirando más o menos, pero especialmente estuve mirando en Marketplace. Estuve viendo que hay en esas zonas hay alquileres de casas desde los 1,500 pesos. Imagínense ustedes. Zonas más caras para alquilarse en el departamento de San Salvador actualmente son, por ejemplo, la colonia Escalón, el Antiguo y el Nuevo Cuscatlán. También está la colonia San Benito, Santa Elena, que es la zona rosa, como se conoce aquí. Y cada vez hay más zonas remodeladas que desplazan a aquellas personas que entienden que ya la vida ahí se le está haciendo mucho más cara, porque por supuesto que en esos lugares se encarece todo. Y estas personas deciden vender sus viviendas, irse para unos lugares que queden más apartados de la ciudad, pero realmente eso es lo que sucede en muchos de los casos. Esta otra parte o este otro punto lo he llamado la bendición de las remesas. Muchas de las familias tuvieron que separarse por las razones que ya les he mencionado anteriormente. Ahora, cuando estas familias se separaron, algunos de ellos se fueron para diferentes países, Estados Unidos, Canadá, Italia, diferentes países donde se fueron. Y con el tiempo estas familias empezaron a tener una economía mejor que las personas que estaban aquí en El Salvador y empezaron a enviar remesas. Al ver el cambio que ha tenido este país de El Salvador, muchas de esas personas migrantes que viven aún en el extranjero decidieron entonces arreglar las viviendas de sus familiares aquí en este país, empezaron a decidirse por hacer inversiones en este país, comprar entonces viviendas para remodelarlas y quizás para ellos cuando vinieran aquí al país tener un lugar donde no tuvieran que pagar un alquiler, pero también alquilarlo mientras tanto. Ahora, imagínense a un salvadoreño que ha vivido tantos años fuera de su país y que, por ejemplo, si vive en Estados Unidos, este salvadoreño analiza
que en Estados Unidos un alquiler viene costando entre $1,500 y $5,000. Cuando lo compara con el país de El Salvador, que también se utiliza la misma moneda estadounidense, es decir, el dólar estadounidense, entonces él se da cuenta, analiza que, por ejemplo, pedir por un alquiler aquí en El Salvador, $500, $2,500, que más o menos esos son los precios entre los que oscila en ese rango, entonces le parece que está bien lo que está pidiendo y que hay personas que él sabe, que hay personas que tienen necesidad, que tienen otros familiares que viven en el extranjero, que le envían remesas y entonces ellos también aplican esa política de utilizar unos precios elevados para el alquiler de esas viviendas. Porque así, amigos, es la inversión. Una persona que tiene el capital decide invertir y muchas veces la persona que está en el lugar es la que sufre. Nosotros tenemos que analizarlo desde ambas perspectivas porque es una realidad que se vive en cualquier lugar del mundo. Pero ¿qué pasa con esa persona que no tiene vivienda propia, que no recibe remesa y que tiene una entrada baja? Utilizar los grupos virtuales de Facebook me ha ayudado a abrir la mente, pero también a sensibilizarme con este problema que están pasando muchos aquí en El Salvador. Y estoy segura que en diferentes partes del mundo también sucede algo así como esto, pero como estoy aquí en El Salvador voy a hablar específicamente de ellos. Y les voy a poner un ejemplo de dos de las publicaciones que estuve viendo específicamente y que tomé nota para no equivocarme en lo que les voy a decir. La primera publicación decía así: pido encarecidamente que si alguien sabe de un alquiler en no más de $175 me avise. Se lo voy a agradecer mucho. Es que me dieron 3 días para dejar el lugar donde estoy. El segundo ejemplo se trata de una joven que para mí estaba haciendo el video desde su centro laboral, un centro que puede haber sido una escuela o una guardería porque se sentían voces de niños. Y esta joven estaba contando de que había tenido que trasladar a su hijo que estaba viviendo con ellos y lo había tenido que llevar para casa de su madre, de la abuela del niño, porque le habían dado ya el ultimato de que tenía que dejar aquel alquiler. Y ella estaba en su centro de trabajo y estaba muy preocupada porque ella no sabía qué iban a hacer ella y el esposo, hacia dónde iban a ir, además de las pertenencias que tenían en aquella renta. Una situación bastante difícil que se está quizás presentando a diario para muchos de los salvadoreños. Una muchacha joven, 25 años, y ella decía que el salario un poquito más alto era el salario de su esposo, pero que el salario de ella era el salario mínimo. Ninguno de los dos ganaba mucho y que el dinero no le daba para pagar una renta y también para subsistir con un niño pequeño en estos momentos. Conclusión para esta parte, que un mercado donde los precios se comportan como si fuera un salvadoreño de los que viven en Estados Unidos y no como de un salvadoreño que gana un salario mínimo o un salario promedio aquí, deja fuera a cualquier persona local, a cualquier persona, a cualquier salvadoreño, a cualquier persona que esté viviendo aquí dentro del país. Aunque es bueno aclarar que esto de la dolarización y también del recibo de remesas ha hecho que algunos salvadoreños puedan salir de la pobreza y mejoren sus condiciones de vida. Y también han podido arreglar sus viviendas. ¿Dónde viven entonces esos salvadoreños que no tienen una vivienda propia, que no reciben remesas y que apenas tienen una entrada para poder vivir? La realidad es que hay personas que están viviendo hacinados en habitaciones donde están viviendo 3 o más personas en una sola habitación. A veces también se unen 2 o 3 familias y lo que hacen es que alquilan una vivienda para poderse repartir los gastos del pago del alquiler, en ese caso, o quizás también otros pagos para poder sobrevivir. Hay otras personas que han escogido vivir en lugares de riesgo, como son las laderas, cerca de los ríos, cerca de los lugares peligrosos que son barrancos. Ellos están viviendo allí en casas que ellos construyen de láminas y madera. Y allí, después de hacer esa construcción, muchas veces le faltan los servicios básicos para ellos poder vivir en unas condiciones, quizás las condiciones básicas que necesita el ser humano. Otros deciden vivir en colonias marginales.
En esos donde los espacios, los terrenos cuestan un poquito menos, pero les hace un poco más factible comprar en esos lugares porque ellos no cuentan con los recursos necesarios para vivir en otros lugares que exigen una mayor cantidad de dinero. ¿Qué hace el gobierno para alivianar este problema? Una de las cosas que hace es a través del Fondo Social para la Vivienda, que da créditos con tasas más bajas para familias de bajos ingresos. También hay programas de vivienda social y subsidios para poder alivianar un poco, no resuelve, pero por lo menos aliviana un poco la situación que tienen algunas personas, algunas familias aquí en El Salvador. Pero hay muy poca oferta y muchísima demanda. Y otros no califican porque no tienen un trabajo formal o no tienen un historial crediticio. Y así, el problema de la vivienda, no solamente aquí en El Salvador, sino también en otros países, sigue siendo un círculo vicioso. Miren cómo funciona todo este círculo vicioso. Sin casa tienen que alquilarse. El alquiler le come casi todos sus ingresos. Sin ingreso no pueden aspirar al enganche de una vivienda y tienen que volver entonces a alquilarse. Y mientras tanto, los precios siguen subiendo por los que sí tienen salarios altos o reciben remesas. Y les aclaro que con esto yo no les estoy echando a aquellos salvadoreños que tienen un nivel de vida un poco más alto que otros. Eso no es lo que estoy haciendo. Simplemente estoy hablando de la realidad que se está viviendo para esas personas que de bajos ingresos, que no son propietarios de una vivienda y que no reciben remesas. La realidad es que sin una política fuerte de vivienda social y sin que suban los salarios de los trabajos formales, el acceso a una vivienda digna, más que un derecho, es un privilegio. Traigo dos buenas noticias. La primera es que la realidad es que hay muchos países desarrollados que tienen mejores niveles de vida. El Salvador es un país en vías de desarrollo, que está mejorando poco a poco su infraestructura, que hay más hoteles, más lugares turísticos, que se están mejorando las carreteras, que se le está ofreciendo oportunidades de estudio a muchos niños, adolescentes y jóvenes, aún hasta adultos, que se están mejorando los servicios, que se está haciendo proyectos para mejorar el tráfico. Ese proyecto Hangar 7, que pertenece a la empresa Aeroman en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, considerado por algunos el centro de mantenimiento de la aeronáutica más grande del mundo, otros lo consideran el más grande del continente americano. Pero imagínense ustedes que ese proyecto estará generando alrededor de 1,700 nuevos empleos aquí en El Salvador. Y si hay algo que han estado mencionando algunos, que he visto en algunos comentarios de videos, ha sido quizás un poco la falta de empleo. Pues miren, que si esto nada más, este proyecto va a estar generando 1,700 nuevos empleos en tan poco tiempo, ya va a haber esa misma cantidad, 1,700 personas que van a tener acceso a un trabajo formal, que van a poder estar aspirando a los beneficios que brinda el Fondo Social de la Vivienda y van a poder hacer su solicitud ya cuando tengan un historial crediticio. Van a poder estar haciendo esta solicitud. La verdad es que en el mundo entero creo que no hay un lugar en que esto no se cumpla, pero especialmente en los países donde hay bastante desarrollo. Sabemos que también hay una elevada cantidad de dinero para el precio que se tiene que pagar por muchísimas cosas de las que son hoy en día cosas básicas como la alimentación, el transporte y muchos otros más. Y sin embargo, esos países funcionan para muchos de los habitantes que están allí. Por lo tanto, si sabemos todo esto y sabemos que en países en desarrollo las personas no viven con un solo salario, entonces, además de tener un empleo formal, porque sabemos que con ese salario mínimo, que ya sabemos que es de 408 pesos con 80 centavos, como con eso no se puede vivir y pagar también dentro de eso un alquiler, entonces es necesario buscar entonces las alternativas de tener otros trabajos informales que te permitan obtener esa cantidad de dinero. Pero bueno, un país en desarrollo va a brindar, por supuesto, muchas más oportunidades que un país como el que estaba viviendo anteriormente este mismo país, El Salvador.
Y la segunda buena noticia te la traigo de esta manera. Y es que para mí, la clave para el pobre económicamente está en creer en Dios y poner toda su confianza en Él. Si no tiene dinero suficiente o si no tiene nada de dinero, ¿qué pierdes con creer en Dios? No pierdes nada. Dios no te va a quitar de lo poco que tú tienes. Al contrario, si tienes poco, Dios te va a sumar algo a esa cantidad que tú tienes. Porque Él dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. Pero también dice que Dios nos dará conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Yo he podido junto a mi hija vivir esa experiencia de cómo Dios nos ha sostenido, de cómo Dios nos ha ayudado. Es que con esa capacidad que Dios le ha dado a mi hija, y también de otra manera también con que estamos también evolucionando con el trabajo de su marido. Entonces, en ese caso, nosotros también estamos desarrollando con este canal de YouTube también un poquito de aporte con este canal. Nosotros hemos logrado que poniendo en práctica esas capacidades que Dios nos ha dado y la fe que tenemos en Él, Dios nos ha ayudado hasta aquí a mantener aún este alquiler. Al principio yo les decía que este video no es para personas que estén en contra de este gobierno. ¿Y por qué les decía esto? Porque yo pienso que si el mismo presidente de este gobierno, que es el presidente Nayib Bukele, si él le creyó a Dios y creyó que Dios era capaz de cambiar este país, y él se puso en las manos de Dios como instrumento para ayudar en la transformación de este país, y las cosas salieron y el cambio ocurrió, mi consejo, cree en Dios. Ten fe en Él, prueba a Dios, es mi consejo final. Cree que Dios puede transformar tu vida, puede transformar tu economía, porque Dios dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si te gustó este video, por favor deja tu like, suscríbete a este canal si aún no eres parte de esta familia y comparte este video. No dejen de seguirme, por favor, no dejen de ver los videos, síganme para más. Chao. Hasta la próxima.